Hola, soy Jesús Muñoz, autor de la web malosdatoFalsos.com y del canal de YouTube Malos Datos Falsos TV. Y quiero comenzar este vídeo hoy dando las gracias especialmente al doctor Javier Díez Medrano por haber realizado este minucioso y preciso informe. Don Javier Díez Medrano es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad Europea de Madrid, miembro colaborador del European Institute for International Studies, del EIS, y ha realizado este informe titulado La mentira oficial, como concepto de información de la era del COVID-19. Hemos pasado del piensa gracias al no piense usted gracias. El presente informe pretende denunciar directamente cómo el gobierno está practicando la mentira oficial en España, menospreciando a la población española, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Los resultados de este informe demuestran que el gobierno de España emplea por sistema el recurso a la mentira de Estado para gestionar en un escenario de COVID-19 con el objetivo de hacer creer a los españoles que su equipo tiene el escenario de COVID-19 bajo control y así ocultar la gravedad de la situación, que es especialmente intensa como consecuencia de su falta de liderazgo y de la no aplicación de las medidas preventivas recomendadas por la OMS en su momento y de la inexistencia de un plan para salir de esta situación. Primero se describen los hechos, después se explican las mentiras. Apartado 1. Los hechos. Hecho 1. España es el segundo país del mundo con más infectados sobre el total de los 195 reconocidos por las Naciones Unidas. Fuente: el enlace que verán ustedes en la descripción y les pondré brevemente en pantalla. Hecho 2. España es el tercer país del mundo con más víctimas mortales sobre el total de los 195 reconocidos por las Naciones Unidas. Misma fuente. Hecho 3. El número de infectados en España no ha dejado de aumentar cada día desde la aparición del primer caso, con el incremento de 5.700 infectados diarios durante los últimos 30 días, y esa cifra que nunca ha bajado de los 3.000 infectados nuevos en un día, en el mejor de los casos. Además, Javier Díez Medrano ha elaborado una propia base de datos a partir de los publicados por el gobierno en fecha de 12 de abril del 2020. Hecho 4. El número de fallecidos en España no ha dejado de aumentar cada día desde la aparición del primer caso, con un incremento de 540 fallecidos diarios durante los últimos 30 días y una cifra que nunca ha bajado de los 500 muertos nuevos cada día, en el mejor de los casos desde el 24 de marzo. Hecho 5. El peso porcentual que representan los fallecidos sobre el total de infectados no ha parado de aumentar desde el primer día y supera ya el 10%. Fuente: la propia que ha elaborado de los datos recogidos por el gobierno el doctor Díez Medrano. Hecho 6. España es el primer país del mundo en número de infectados por millón de habitantes, sobre la base de los 15 países del mundo con más infectados. Hecho 7. España es el primer país del mundo en número de infectados por millón de habitantes, sobre la base de los 15 países con más infectados del mundo. Hecho 8. Sobre los 20 países con más infectados del mundo, España es el antepenúltimo del ranking en número de test realizados por millón de habitantes. Conclusiones a partir de estos hechos. A. España está a la cabeza entre los países del mundo no solo con más infectados y fallecidos por el COVID-19, sino que ambas cifras no dejan de aumentar a un ritmo incontestable, con un promedio de 5.700 infectados nuevos diarios y un promedio de 540 muertos diarios por COVID. B. Esto no significa disminuir ni decrecer ni vencer la partida a un virus, solo tiene una lectura posible. España no está venciendo ninguna guerra al COVID-19. Pedro Sánchez. C. También tiene dos consecuencias. Durante las 2 próximas semanas, y este informe se elaboró en 12 de abril, con los datos de 12 de abril del 2020, durante las 2 próximas semanas habrá al menos 40.000 infectados más y rebasaremos los 200.000 infectados en los próximos primeros días de mayo. Durante las 2 próximas semanas habrá al menos 4.000 fallecidos más y rebasaremos las cifras de los 20.000. Recordemos que ya estamos en los 21.000, 22.000 muertos. España está en el top 3 del ranking de los 195 países con más fallecidos y muertos, pero también de los nuevos infectados y nuevos fallecidos. Es el primer país del mundo en infectados y muertos por millón de habitantes. Ninguno de los datos da lugar a esperanza de recuperación a corto plazo, sobre todo porque el ínfimo número de test realizados en España esconde de facto cifras muy superiores a las declaradas por el gobierno, tanto sobre el estado actual como el futuro de España. Las mentiras del gobierno. Mentira 1.
Desde hace varias semanas el gobierno inicia todas sus intervenciones ante los medios de comunicación afirmando su satisfacción ante la tendencia decreciente del tanto por ciento de incremento en el número de nuevos infectados. El humorista Leo Harlem habría replicado con un escueto y elocuente ole, ole y ole. Para cualquier profesional de la sociología o de la comunicación, esta forma de expresar la realidad sería para morirse de risa, de no ser porque vivimos una tragedia sanitaria sin precedentes. Haciendo un paralelismo, la afirmación del gobierno en un partido de fútbol equivaldría a que un equipo que durante la primera parte encaja 5 goles cada 15 minutos, se alegrará de que mostrará su satisfacción durante la segunda parte porque ha conseguido encajar 3 goles en lugar de 5 durante los primeros 15 minutos. Expresar a la opinión pública satisfacción cuando el escenario presente y futuro es y será dramático a sabiendas equivale a mentir. Mentira 2. En el apartado anterior se han descrito 8 hechos. Las hemerotecas y archivos de televisión están ahí. El gobierno no se ha referido a ninguno de estos 8 datos durante los últimos 30 días. La mentira número 3. El gobierno excluye de los datos oficiales las infecciones y muertes sin test previo, aunque haya sido reconocidos por los médicos que la han diagnosticado sin tener el test. En otras palabras, los diagnósticos médicos para certificar la naturaleza de una muerte o de una infección son para el gobierno menos importantes que la tenencia de un instrumento exclusivo que un equipo político pone como condición para confirmarla. Utilizando un símil, es como decirle a un inglés nativo que no habla bien inglés porque no tiene nivel C2 acreditado por un centro de idiomas homologado. La mentira número 4. El gobierno afirma que el número de recuperados es cada vez mayor gracias a la acción del gobierno. Es la peor de las mentiras porque se trata de una mentira múltiple por los siguientes motivos. Motivo A. Curarse del COVID-19 es posible sin vacuna y sin tratamiento médico. Motivo B. El gobierno no ha vacunado a ningún español porque no existe vacuna, pero tampoco ha aplicado medidas sanitarias necesarias. Son los sanitarios quienes han actuado, sea cual sea su color ideológico o de quién gobierne. La primera mentira consiste en establecer una relación de causa-efecto entre la gestión de gobierno y los pacientes recuperados. La segunda mentira consiste en tomar la recuperación de los pacientes diagnosticados como base para afirmar que se está deteniendo la enfermedad, cuando lo cierto es que no existiendo vacuna, nadie detiene la enfermedad. Existen más recuperados porque cada vez más existen personas cuantificadas como recuperadas a través de los filtros test. La mentira 5 es que las cifras de muertes, infectados y curados son inferiores a las reales. En ambos casos se refieren a quienes se han sometido al test. Como España es el país con menos test por millón de habitantes entre los 20 más afectados del mundo, es lógico deducir que si el número de test fuera mayor, las cifras serían muy superiores a las declaradas por el gobierno. Conclusión final. Los datos expuestos y las teorías desarrolladas apuntan a que el gobierno de Pedro Sánchez está empleando todas las técnicas informativas que tienen la mentira como instrumento para falsear la realidad, mientras persiste el escenario COVID-19. Es decir, A. Inventar cifras. B. Ocultar datos. C. Excluir de la categoría noticias la parte de la realidad que no interesa dar a conocer. D. Dirigir deliberadamente toda la atención hacia el COVID-19 para evitar hablar de otros temas. E. Apropiarse, conmutar o invertir la autoría de afirmaciones graves. F. Mutilar los datos en origen de las estadísticas. G. Mutilar los datos en destino, mediante el corte de ejes o la ocultación de serie de datos para revertir su significado sociológico. H. Ignorar bases de referencia en las tablas periódicas de datos. I. Establecer comparaciones engañosas. J. Atribuir a su gestión política los logros con un resultado exclusivo de la labor de los profesionales sanitarios. K. Negar que todas sus decisiones en materia de establecimiento de alarma social, seguimiento de las recomendaciones de la OMS o provisión de instrumentación de prevención de test, mascarillas, respiradores, etc., son resultado de su negativa inicial a seguirlas, para adoptarlas con retraso, cuando ya no existía modo de evitar la tragedia actual. L. Supeditar la salud de los españoles a sus objetivos políticos. Fundamentación de la teoría para la redacción de este informe. El 8 de marzo
de 2020, con más de 106.000 personas contagiadas en 101 países de todo el mundo y cerca de 3.600 muertos, la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos medidas valientes e inmediatas para luchar contra el coronavirus. En este momento, Italia contaba con 7.387 infectados, 366 muertos y ponía en cuarentena a 16 millones de italianos. En España, con 589 infectados y 10 muertos, el gobierno de Pedro Sánchez decidía liberar la situación que dejaba estupefacta a España al arrastrar a 110.000 personas a manifestarse en Madrid para celebrar el Día de la Igualdad, el 8M, con 12 de los 19 ministros en su gobierno al frente e incluso la propia mujer y suegro de este. Hoy es el país con mayor tasa de mortalidad por el COVID-19 por 1.000 habitantes del mundo. Hace unas semanas, 5 días después, ya contaba con 4.209 infectados y 129 muertos. A fecha de hoy, el presidente del gobierno sigue presumiendo de liderazgo y valentía en la crisis del coronavirus, abriendo la puerta al debate sobre un concepto nuevo descrito aquí como la mentira oficial. Realidad y apariencia informativa. En su obra, el profesor William E. Thomas, sociólogo norteamericano especializado en sociología del conocimiento, expuso por primera vez el teorema que le hizo famoso al proponer el siguiente principio. Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Al explicar su principio, el propio autor lo ejemplarificaba del siguiente modo. Imaginemos dos países en guerra. Un día la guerra termina, pero sus soldados no tienen constancia de ello, porque la información del fin de la guerra no les ha sido comunicado. En consecuencia, estos soldados siguen luchando porque su realidad no ha cambiado, es decir, que siguen en guerra. La conclusión es muy clara. Si nos servimos de la información como instrumento, podemos manipular la percepción de la realidad a nuestro antojo. Esa es la base de la que proponía Thomas en 1928, cuando aún no existía la televisión, ni los satélites, ni Internet, ni las redes sociales, ni la globalización a la que tanto apela el poder. El autor lo hacía para sugerir que un grupo de individuos tiene la capacidad de dar por válida una falsa realidad. O dicho de otra manera, para que un hecho sea tomado como real no es necesario que lo sea, sino que es suficiente con que lo parezca. Pongamos un ejemplo. Si hoy introducimos las palabras fake news en la barra de búsqueda de Google, este buscador ofrece un total de 185 millones de entradas. Está en manos de cada uno valorar si esa cifra es alta, normal o baja. Si el autor de este escrito aportara otras entradas de Google para establecer comparaciones, la mera selección de una u otras entradas ya sería susceptible de estar influyendo en la creación de una falsa realidad. Pero si introducimos en Google el término COVID-19, entonces Google nos ofrece 203 millones de entradas. Luego concluiríamos que el COVID-19 genera mayor cantidad de información en la red que las fake news. El poder y la agenda informativa. Si Thomas centró sus estudios en la dualidad, realidad, apariencia, los profesores Donald L. Shaw y Maxwell McCombs desarrollaron la teoría del establecimiento de la agenda durante la segunda mitad del siglo XX. Ambos comparaban la agenda de la realidad que interesaba a la opinión pública con la agenda del medio, que interesaba a los medios de comunicación, ambas susceptibles de ser usadas como instrumentos de poder. Donald L. Shaw, experto en comunicación de masas, aportó el concepto de la agenda del medio, sugiriendo que como consecuencia de la acción de los medios, la opinión pública es consciente o ignora, presta atención, descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de la realidad, es decir, que de forma inconsciente las personas incluyen o eliminan de su conocimiento aquello que los medios incluyen o eliminan de su contenido. Por su parte, Maxwell McCombs, experto en sociología política, sugería que la influencia que los medios ejercen sobre la opinión pública condiciona cuáles deben ser sus preocupaciones, así como sus argumentos a debatir, siendo el poder el que instrumentaliza esos medios para decidir qué temas hay que hablar, con qué intensidad y durante cuánto tiempo. En realidad, la teoría de la agenda del medio desarrollada por McCombs, Shaw, era la hipótesis de trabajo que un tercer profesor, Bernard C. Cohen, quien en su tesis doctoral sugirió que los medios de información pueden no acertar al decirnos cómo debemos pensar sobre un determinado tema, pero sí pueden decidir cuándo decirnos sobre qué debemos pensar. En síntesis, el tema no es nuevo, pero adquiere nueva fuerza en este escenario mundial sin precedentes en el que la declaración de una pandemia causada por un virus llamado COVID, así declarada por la OMS, ha servido para paralizar la vida de 5 continentes, limitando la libertad del conjunto de su población, con el pretexto de combatir un enemigo común que no porta armas, ni uniforme militar, ni ideología política única, que es non grato para el conjunto de los poderes políticos, financieros, religiosos y la opinión pública mundial. En el gráfico 1,
el mapa conceptual del ecosistema de la agenda Setting, fuente, elaboración propia a partir de la tesis de McCombs, M. Shaw y Cohen, de la desinformación de la mentira oficial en el caso de España. Sin necesidad de retroceder a tipologías de la mentira desarrolladas hace siglos por Aristóteles, San Agustín o Tomás de Aquino, es bien sabido que, por desgracia, la legislación y la jurisprudencia en al menos España y países desarrollados, incluyendo Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza o Italia, por citar algunos ejemplos, es muy clara al respecto con las mentiras en el ámbito jurídico. No solamente no son un delito, sino que además están reconocidas en un derecho, que hasta el punto de que un acusado puede declarar en un tribunal amparado por su derecho a mentir, tal y como exponía hace años Rafael Domingo Oslé, en el 2014. El célebre doctor en psicología Robert C. Cialdini en el 2006 sugería que influir en positivo o influir mintiendo requería de 6 principios que son reciprocidad, compromiso, consistencia, prueba social, atractivo, autoridad y escasez. El sistema de ruedas de prensa televisadas varias veces al día, establecido por el Gobierno de España bajo el amparo del estado de alarma, ha dejado en manos de Pedro Sánchez la capacidad de marcar unilateralmente la agenda del medio, siendo él quien decide cuándo, dónde, cómo y con qué frecuencia aparece en la televisión pública o interrumpiendo la programación. Al ser el único actor con carta blanca para dirigirse a los españoles en tales condiciones, el gobierno se beneficia del principio de escasez, pues los españoles aceptan que es el único órgano que puede informar sobre la actualidad más reciente. En tercer lugar, el gobierno puede influir en la opinión pública con mayores posibilidades de éxito al disponer del principio de atractivo, pues aprovecha su tiempo ante las cámaras para transmitir otros fines, como predicar esperanza, ilusión y autocalificar de eficiente y exitosa su propia gestión sin opción a réplica. En cuarto lugar, combina con sutileza los principios de consistencia y prueba social, pues repite su discurso varias veces al día sin dar opción a la opinión pública para contrastar dicha información y, menos aún, los datos facilitados ni sus fuentes. Así el gobierno de Pedro Sánchez, emulando a otros estadistas del pasado como Stalin, Hitler, Mao Zedong o Fidel Castro, por citar algunos, crea su propio escenario de propaganda para emitir su mentira oficial, sin vergüenza ni empatía, sin escrúpulos, es decir, dando muestra de que 3 de los rasgos principales que, según prestigiosos expertos en psicología como Dato en el 2016, Garrido Genovés en el 2016, lo describen normalmente como un psicópata. Algunas referencias es que Oslé en el 2014 hizo su artículo sobre derecho a mentir, no gracias, del diario El Mundo. Cidiani en el 2006, La psicología de la persuasión por Collins en Estados Unidos. Dato en el 2016, Nos gustaría votar a un psicólogo. Y en septiembre del 2016, Garrido Genovés también hace referencia a este tipo de psicopatías en el 2016 en su artículo y su obra El psicópata. Vuelvo a dar las gracias a don Javier Díez Medrano, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y profesor de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad Europea de Madrid. Gracias por este informe y gracias al doctor Gaona. Por sus vídeos en YouTube que nos están alentando y dando mucha información. Gracias a los equipos que están haciendo como Javier Negré, Cristina Seguí, Carlos Cuesta en Estado de Alerta. Gracias a Iker Jiménez, que ha desvelado la mentira que nos está colando el gobierno y que todos ustedes o que todos vosotros os estáis tragando. Basta de aplaudir en el balcón y hace falta que vayamos a por este gobierno criminal que está matando gente de manera indiscriminada con su negligencia criminal, no salvando ni una sola vida. Solamente se está atribuyendo el éxito que están logrando los propios médicos, exhibiendo su propia vida, salvando vidas de los demás. Porque ni una sola persona mayor se quede sin respirador, ni un solo ciudadano trabajador se quede sin mascarillas. Este gobierno criminal debe acabar juzgado y encarcelado. Jesús Muñoz, malosdatosfalsos.com, del canal de Malos Datos Falsos TV en YouTube, vuestra casa de denuncias, un canal dedicado exclusivamente, excepto en este estado de alerta o estado de alarma, a denunciar lo que está haciendo este gobierno socialista o socialcomunista. Se nos ha colado el coletas en el CNI, se están dando cortinas de humo para no saber lo que está haciendo el gobierno en otros campos, está coartando la libertad de expresión, la libertad de prensa, está anulando a través de las redes sociales comunicados, como ha sucedido ayer con el torero entrevistado en estado de alarma.
Y bueno, pues simplemente quería deciros que busquéis alternativas en las redes sociales, que hay muchísima gente dando información. Un tío blancoetero, Joan Planas, Estado Alerta, el doctor Gaona y muchísima gente que se está batiendo el cobre buscando información para ofrecérsela. Y olvídense de los medios como La Sexta, Cuatro, medios subvencionados con 15 millones de euros para salvaguardar el culo del gobierno que les ha dado de comer a estos medios que están ocultando la verdad. Un saludo y, como digo siempre, fuerza y honor. Cuídense, señores.